Soy el doctor Jesús Galarraga Proveyer, médico especialista en enfermedades de los pulmones, o sea, especialista en neumología. Les hablaré sobre asma bronquial. El asma bronquial es una enfermedad agobiante, tanto para adultos como para niños. La importancia del asma bronquial, tanto para médicos como para la población general, radica en su incidencia, su prevalencia y la mortalidad a nivel mundial. El asma bronquial es una enfermedad que se puede convertir en una emergencia médica y por eso requiere un diagnóstico preciso y un tratamiento médico adecuado. El asma podemos definirla como una enfermedad crónica recurrente que afecta a los bronquios y se manifiesta con episodios intermitentes. A esos episodios intermitentes le llamamos crisis de asma. El síntoma fundamental de la persona asmática es la falta de aire, que algunos pacientes le llaman ahogo. Esa falta de aire es la expresión de la tendencia al cierre de los bronquios como consecuencia de la reacción alérgica que se produce en la pared de los bronquios de las personas que padecen de asma. Un porcentaje importante de los asmáticos tienen antecedentes alérgicos y han presentado desde los primeros años de su vida manifestaciones de rinitis, dermatitis o conjuntivitis de origen alérgico. La respuesta alérgica en los asmáticos se expresa por una tendencia al estrechamiento o cierre de las vías aéreas, con atasco de flemas y acúmulo de secreciones dentro de los bronquios. Asociado a eso, una inflamación de la pared bronquial. Es muy importante la tendencia al cierre de las vías aéreas. Esa tendencia al cierre de las vías aéreas, cuando el asmático se expone a distintos estímulos ambientales, se llama hiperreactividad bronquial. A continuación, veamos los factores desencadenantes del asma bronquial. Por su diversidad, los factores desencadenantes se agrupan en distintas categorías. En general, reciben el nombre de alergenos. Los alergenos son aquellas sustancias capaces de producir una reacción alérgica en las personas con ese rasgo genético y que son previamente sensibles a esos compuestos. Entre ellos destacan el polen de las plantas, esporas de hongos, caspa de animales, pelo de animales, pluma de animales, insecticidas y plantas. Otro grupo es el de los alimentos, entre ellos el huevo, el marisco, el pescado, el chocolate, los frutos secos, especialmente el cacahuete. En algunos países de América Latina se llama maní. Y así sucesivamente otros alimentos que pueden resultar alérgicos para determinadas sustancias, para determinados pacientes susceptibles. Medicamentos. Entre los medicamentos, especialmente la aspirina. La aspirina es uno de los elementos desde el punto de vista de los medicamentos que produce o que tiene más tendencia a producir en determinadas personas sensibles crisis de asma. Otros medicamentos también pueden producir asma dependiendo de la sensibilidad de esas personas. Cambios meteorológicos. Los cambios meteorológicos varían. En este caso puede haber aire frío, puede haber aumento de la humedad relativa ambiental y puede haber también aumento excesivo de las temperaturas. En cualquiera de esos casos hay asmáticos a los que les hace daño el aire frío y hay asmáticos a los que les hace daño el calor. Por lo tanto, los cambios meteorológicos son también factores desencadenantes de la crisis de asma bronquial. El ejercicio físico. A algunos asmáticos, determinados ejercicios físicos pueden producirles
la llamada o la mencionada hiperreactividad bronquial y consecuentemente falta de aire. Sustancias tóxicas en el lugar de trabajo. Determinados productos industriales, gases, polvos u otras sustancias nocivas que se originan en el lugar de trabajo pueden producir la llamada asma ocupacional. Otras veces la tos, la risa, cantar pueden producir falta de aire y consecuentemente crisis de asma, dependiendo del grado de hiperreactividad bronquial de las vías aéreas de estas personas supersensibles o sensibles. Factores emocionales. Entre los factores emocionales hay diferentes tipos de emociones, porque ella puede desencadenar crisis de asma. Ahora bien, es muy importante saber diferenciar entre una crisis de ansiedad y una crisis de asma bronquial. Otros factores desencadenantes son más específicos para las mujeres, los factores llamados endocrinos. En mujeres asmáticas, en determinados momentos de su vida biológica, durante la primera menstruación, durante el embarazo o durante el climaterio femenino, se pueden desencadenar crisis de asmas que en ocasiones duran días, que son refractarias al tratamiento. De cualquier manera, los factores esos no son tan fáciles de controlar porque dependen de la vida biológica de cada mujer durante su vida. Otros padecimientos asociados al asma pueden ser la migraña o la sinusitis alérgica y en ocasiones infecciones del aparato respiratorio, concretamente infecciones bronquiales intrapulmonares, ya bien sean virales o ya bien sean bacterianas, pueden desencadenar crisis de asma bronquial. El cuadro clínico del asmático no es tan difícil de reconocer. Una típica crisis de asma bronquial, tanto en adultos como en niños, suele presentarse en horas de la noche, con falta de aire, opresión en el pecho, tos con expectoración de secreciones o flamas viscosas y ruidos en el pecho que los asmáticos suelen llamar silbidos o pitidos. Las alteraciones de la función pulmonar en el asma bronquial están relacionadas con el comportamiento de las vías aéreas estrechadas o semicerradas. En el Departamento para el Estudio de la Función Pulmonar o de pruebas funcionales ventilatorias, se ha demostrado que después del uso de un broncodilatador, mediante un aerosol, esas vías aéreas se abren. De ese modo, permiten permiten que mejore la circulación del aire por el interior de las vías aéreas. Ese carácter de reversibilidad o ese carácter o comportamiento reversible del asma bronquial la diferencia de otras afecciones obstructivas crónicas irreversibles y al mismo tiempo se corresponde con sus presentaciones episódicas e intermitentes. A continuación, hablaremos de las complicaciones. Las complicaciones más frecuentes del asma bronquial son las infecciones a repetición, las neumonías, la insuficiencia respiratoria crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con repercusión sobre el corazón y las repercusiones emocionales en pacientes con muchos años del padecimiento. El asma bronquial, por su condición de ser un cuadro que se puede convertir en extrema urgencia médica, debe ser diagnosticada y tratada rápidamente. El primer aspecto que tenemos que tener en cuenta en el asma bronquial para su tratamiento es eliminar todos esos factores desencadenantes que hemos mencionado anteriormente. De ese modo, hay que evitar la inhalación, la exposición, el contacto o el consumo de sustancias que representen los alergenos para cada persona. Hidratación, segundo aspecto importante. Es necesario fluidificar las secreciones. Ya hemos dicho que uno de los aspectos de la respuesta alérgica intrabronquial es el acúmulo de flemas o secreciones dentro del árbol bronquial. Por tanto, es necesario hidratar, fluidificar esas secreciones para que sean eliminadas
Y de ese modo, al eliminar el obstáculo ese, mejora la circulación por el interior de las vías aéreas del aire respirado. Broncodilatadores. Los broncodilatadores representan los medicamentos que dilatan la vía aérea para favorecer la circulación del aire por el interior de la vía obstruida. Los corticoides son los medicamentos de elección en la crisis intensa y sobre todo en los pacientes con falta de aire que llevan muchos días y sobre todo agravados. Es decir, son los medicamentos de elección en pacientes con crisis intensa y sobre todo con falta de aire severa, persistente durante días. Los antibióticos están indicados en los casos de infecciones añadidas a la crisis. Fisioterapia es de gran utilidad para la expulsión de las flemas y en el fortalecimiento de los músculos que intervienen en la respiración. Ventilación artificial. La ventilación artificial ya es una tecnología que se utiliza en unidades especiales o en salas especiales para enfrentar los casos complicados. Me quería referir a las unidades de cuidados intensivos, unidades de terapia intensiva, en donde se encuentran ya pacientes en estado crítico, pacientes complicados en insuficiencia respiratoria y necesitan o requieren lógicamente de ventilación artificial. Otro aspecto del tratamiento sería el oxígeno. El oxígeno como elemento vital para la vida es imprescindible, sobre todo en casos complicados de insuficiencia respiratoria, y generalmente se asocia a los ventiladores, aunque también es imprescindible siempre una fuente de oxígeno artificial en pacientes que ya no pueden respirar por sí mismos o que están en un cuadro severo de insuficiencia respiratoria. Los sedantes o tranquilizantes no están indicados en la crisis aguda de asma bronquial. Un aspecto muy importante y muy interesante del tratamiento del asma bronquial es el tratamiento fuera de las crisis. En el tratamiento fuera de las crisis se utilizan los antihistamínicos, los antialérgicos en general, que tienen como objetivo prevenir y disminuir las formas graves de la enfermedad. Otro aspecto del tratamiento fuera de las crisis son las vacunas desensibilizantes. Estas vacunas desensibilizantes se utilizan con el fin de mejorar la respuesta del asmático frente a las sustancias que le provocan las crisis. Es ahí la importancia del tratamiento de sensibilizantes. Eso es lo esencial, los aspectos fundamentales del tratamiento. En fin, hasta aquí hemos visto la definición de asma bronquial, los aspectos fundamentales de cómo se produce o cómo se origina el asma bronquial, los factores desencadenantes, el daño en la función pulmonar, los síntomas y los signos, las complicaciones y el tratamiento. Ha sido un placer para mí compartir esta información médica sobre estos aspectos de gran interés de asma bronquial. Muchas gracias por el interés mostrado y la atención prestada. Nos veremos próximamente. Mucha salud, mucha suerte.